Bienvenidos a un episodio más de su podcast For You. Gracias por acompañarnos. Todos ustedes, gracias por estar apoyando el contenido, por compartir, por reaccionar. Yo sé que les ha gustado y créanme, ya nos estamos acercando a final de temporada. Vienen unos invitados muy especiales. Pero el día de hoy vamos y tenemos a un candidato, yo ya estoy hablando como si estuviera en mi trabajo, la costumbre, señor, la costumbre. A un invitado muy especial. Su episodio, le fue súper bien. Gracias a todos por apoyarlo. Y yo sé que tenían ganas de un segundo episodio y va a haber un tercero, ya lo platicamos. Y quiero presentarles sin más, Fernando González. Fer, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo Dani? Te va, mi hermano? Muy bien, gusto en verte. Emocionado por estar aquí otra vez en el... Estamos grabando finales de noviembre. Sí, estamos ya empezó el frío. Ya empezó el frío rico de Nogales y ustedes son de aquí. Si no, este es el que se disfruta. Sí, tardó en llegar, pero ya está aquí. Muy a gusto. Ya está aquí, hay que aprovechar esta temporada. Igual hay que cuidarnos. Exacto, saquen la cobija de tigre, por favor. Empiezan las enfermedades respiratorias, pero claro que ya los que somos de aquí de la frontera y de Nogales ya sabemos cómo manejarnos. A lo que vamos. Como dices, ya compramos ahora las cobijas del tigre, la cobicolcha de un lado, cobija del otro colcha, que ahora en la Feria del Hueso. Con los cobijeros, todo un espectáculo. Ya pasaron algunas fiestas, vienen otras y esperamos que ustedes se les estén pasando súper bien. Y el día de hoy queremos dedicarlo para hablar un poco con Fernando de lo que fue ya su experiencia como universitario, pero también foráneo, porque fuiste foráneo. Tú no estudiaste en Nogales, ¿verdad? Sí, no, la carrera universitaria, recuerdo, era un tema que, como lo veíamos en el episodio pasado, ¿no? Cuando eres de Nogales, o sea, buscas salir de Nogales para conocer, para aprender. Y en mi caso, como te decía, a lo mejor en esas etapas yo andaba, después de la prepa y que conocí el fútbol americano, ya como que ya estaba agarrando disciplina, ya estaba agarrando camino. Ya había una inquietud, ¿no? Sí, ya había una inquietud, ya había oportunidades. O sea, el deporte de mí tenía 3 opciones de estudiar fuera de Nogales. Ok, por el deporte. Por el deporte, o sea, una beca deportiva que me iba a beneficiar en lo académico. Ok, recordemos que tú practicabas... Fútbol americano. Fútbol americano, okay. Entonces, cuando yo llegué al 6º semestre, en el 5º semestre de mi preparatoria, en esa temporada de deportiva, es cuando los reclutadores, los visores, pues viajan a los diferentes estados, así como en el trabajo, a buscar talento. Entonces, en aquel entonces teníamos un buen amigo y coach originario de aquí en Nogales, era maestro del Tecnológico, Joel Noveda. Un saludo para el coach Joel, que él había migrado a la Universidad Autónoma de Chihuahua y esa era una opción. Uh-huh. Todos los de Nogales teníamos la opción de ir a probarnos y de quedarnos casi de seguro, ¿no? Okay. Y muchos amigos míos lo hicieron. Otra opción era el Tecnológico de Monterrey, en el campus Ciudad de México. Ese fue un reclutador, nos vio jugar en Hermosillo y dijo talento. Hizo una lista de los que les gustaban y entre la lista iba yo. Wow. Y eso pues me motivaba, ¿no? La tercera opción era la UM de Torreón. Okay. El coach Joel migró en ese periodo también a la Universidad del Valle de México, Campus Torreón, y esas eran mis 3 opciones. Ok. Pero no era una decisión que iba a tomar yo solo, ¿no? O sea, claro. Cuando me acerco con mis papás y les digo, quiero seguir jugando, tengo estas opciones, no sabía ni siquiera qué quería estudiar. Lo único que sabía era que quería estudiar fuera de Nogales y seguir jugando americano. Lo que sea por salirte de Nogales. Entonces, para ese entonces mi hermana ya estudiaba en Hermosillo, en la Unison. Entonces mis papás me dijeron, ¿sabes qué? O sea, por la parte económica y la estabilidad financiera de la familia, me dijeron, si quieres estudiar fuera de Nogales, la única opción que tienes es Hermosillo y vivir con tu hermana y trabajar. Okay. Porque ya éramos 2, o sea, ya no era el gasto de un hijo, un estudiante foráneo, sino el de 2. Entonces, pues, era eso o Nogales. Entonces, pues, tomé esa opción. Recuerdo muy bien que
yo sabía que no eran bueno para las matemáticas. Okay. Y a lo mejor todavía no sigo siendo, pero sabía que una ingeniería se me iba a complicar. Pero sabía que la parte administrativa y la parte de las relaciones humanas me empezaba a llamar la atención. Yo en la preparatoria estuve en la serie o en la especialidad de económico administrativo y también ya materias de humanidades. Y me empezaba a llamar la atención el área de los recursos humanos, el área personal, la gestión del capital humano. Entonces me puse a buscar escuelas en Hermosillo, a checar los planes de estudio y encontré una carrera que en aquel momento no era de mucho auge o no se veía muchos profesionistas en ese ramo. Y curiosamente, mi papá en aquel entonces trabajaba en una maquiladora donde uno de sus compañeros o amigos cercanos había estudiado psicología en la UNAM, pero se había especializado en psicología organizacional, psicología industrial. Y dije, yo quiero hacer lo que hace él. Ok. Y encontré varias escuelas. Pero yo tomé en cuenta el factor de que tenía que trabajar. O sea, tenía que buscar una escuela que me permitiera estudiar y trabajar. Y encontré, a lo mejor no, la verdad yo no tengo nada en contra de las escuelas, ¿no? Yo estudié en la Universidad del Desarrollo Profesional, en UNIDEP, la carrera de Psicología Industrial. Ok, ¿y eres psicólogo industrial? Soy psicólogo industrial de formación, e hice una especialidad como medio de titulación de dirección de negocios, una parte muy administrativa. Entonces, cuando yo vi el plan de estudio, dije, hey, esto es lo que yo quiero estudiar. Y yo me veía en el área de recursos humanos, ¿no? Claro. Entonces, en ese verano, también, o sea, el verano del 2019 marcó un inicio. 2019. 2009, perdón. Sí, ya 2009. Se me hacía muy pagar, ¿no? Ojalá. En el 2009... después de la prepa yo inicié a trabajar. Ya ahora sí que un trabajo formal, un trabajo donde tenías que ir a sacar tu seguro social, tu RFC, hacer todas las vueltas de adulto. Las vueltas de adultos, ¿no? Si antes ¿y no te acompañaron? Sí, mi mamá recuerdo me apoyó con el RFC, el número de seguro social. Creo en aquel entonces era más sencillo que el RFC. Ahorita ya todo es digital, ya metes la información en el internet y lo imprimen. Sí, es diferente. Entonces empecé a buscar trabajo y yo quería trabajar en la maquiladora. Me acuerdo que en ese verano yo todavía no cumplía los 18. O sea, ya todavía no cumplías 18 y ya querías trabajar en la maquila. Exacto. Wow. Y a lo mejor por la influencia de mi papá y la influencia de la comunidad de Nogales, ¿no? O sea, yo vivía en una colonia donde en esa calle éramos 20 familias nomás. Y de las 20 familias, a 19 se dedicaban a la industria, ¿no? Entonces fui a buscar. Ese año en particular hubo elecciones, recuerdo. Hubo elecciones políticas, no me acuerdo si a nivel estatal o federal. Y a todos los que cumplían años antes del día de las elecciones, podías tramitar el INE sin... pasó. Sin cumplir los 18. Sin tener los 18. Correcto. Pero como yo cumplía después de las elecciones, a mí ya no me aplicó. Entonces... no me agarraron en la maquila porque no tenía 18 años. Y ya estaba más regulado eso, lo del trabajo infantil. Claro. ¿Cómo se debe totalmente. Entonces recuerdo que mi primer trabajo ya formal, así, fue en una cadena comercial en Cinépolis, la capital del cine. Patrocínanos. La capital del cine, en donde la verdad, trabajé en esa compañía como alrededor de 3 años. Y fue una experiencia muy divertida porque, pues, la magia del cine que dicen, ¿no? Entonces, yo empecé aquí en Nogales. Yo con miras de trabajar en lo que entraba a la escuela. Pero tuve la suerte de que cuando yo iba a renunciar y que les dije, hey, tengo que renunciar porque me voy a estudiar a Hermosillo. Yo digo que hice tan buen clic con el gerente de aquí, de aquel entonces, del cine de aquí en Nogales, que él me dijo, yo te puedo recomendar para que entres a trabajar en un cine allá. Entonces, pues yo dije, pues venga, o sea, ayúdeme, ¿no? Y literal, o sea, yo empecé un lunes la escuela y el miércoles ya tenía trabajo en Hermosillo. Wow, en Cinépolis todavía. En Cinépolis todavía. Ok, entiendo que no sea la maquila, pero ya desde los 18 iniciaste con un trabajo de medio tiempo, ¿no? ¿Era un tiempo parcial? Eran jornadas mixtas. Eran jornadas mixtas, no podíamos trabajar más de 45 horas a la semana. Teníamos, en ocasiones teníamos 1 o 2 descansos por semana, dependiendo de la temporada. Pero
fue una experiencia muy buena porque conforme iba avanzando yo la carrera, los temas de la universidad, yo siempre estaba asociando, esto que estoy aprendiendo lo hacemos así en el cine o lo hacemos acá. Uh-huh. Y algo bien interesante que a mí me tocó vivir en el cine y que es algo relacionado con las nuevas tecnologías, con la innovación. A mí me tocó ser operador de proyección en cine. Yo no estaba vendiendo boletos o vendiendo palomitas o limpiando salas. Yo estaba poniendo salas y eso involucraba mucho lo que era la calidad en el servicio, la calidad del audio, la calidad de la imagen, la calidad de la sincronía de todo el proceso que era proyectar, ¿no? Porque era el nivel de las luces, el nivel del audio y todo era muy manual en aquel entonces. Las películas era digital todavía. Empezaba lo digital. Okay. O sea, por ejemplo, en aquel entonces de las 12 salas que tenía Nogales, solamente 2 salas tenían proyector digital. Okay. Estábamos hablando que más del 80% de los equipos todavía eran manuales. Es que estamos hablando de hace 15 años, ya. Casi 15 años. ¿Cómo ha cambiado la vida? Y lo bonito que yo me quedo de Cinépolis es eso, de que yo viví la transición de lo digital, de lo analógico, lo manual a lo digital. Y es algo que yo le platico a todo mundo. Inclusive, claro. Yo era tan apasionado cuando trabajaba en el cine que te puedo decir todavía la misión y la visión de Cinépolis. Ay, no la digas porque pues no, ¿verdad? No la digo. A ver, dígale. Inspíranos. La misión de Cinépolis es ser la mejor opción de entretenimiento dentro de la industria cinematográfica, ofreciendo diversión, innovación y un servicio estelar. Ponte palomita. Eso es estar comprometido y enamorado de tu trabajo. Exacto. Y no me preguntes las de las maquilas, porque no me sé ninguna, pero yo me acuerdo que nos hacían juntas, o sea, la cultura organizacional de Cinépolis era bien chila. Y a lo mejor no todos se enganchaban, pero yo era de los que estaban enganchados. Ahí bien enganchado. Ahora, beneficios de trabajar y estudiar. Lo que se te vengan. Los beneficios... A nuestros amigos, compartan. El poder hacer match o vivir ahora sí que en una situación personal, profesional, o sea, lo que estás aprendiendo, obviamente dependiendo lo que estás estudiando y lo que estás aprendiendo en tu trabajo, pero sí te abre mucho el panorama, que más que nada te da las bases, ¿no? Porque muchas veces buscamos, estás en tu primer trabajo y ni siquiera sabes cuáles son los tipos de jornadas que hay en México. Uh-huh. Ahí hay gente trabajando más de 50 horas, ¿no? ¿Cuántas? No sabe eso. ¿Cuáles deben de ser tus beneficios o tus prestaciones de ley? Que no siempre a todos nos los enseñan en el paso de la preparatoria, de la carrera, que ahí es donde yo digo que México tiene una oportunidad, o no sé si le convenga al gobierno, enseñar eso desde tempranas, en niveles previos. Yo no recuerdo, y quizás me equivoque porque yo estudié gestión empresarial, pero donde me hicieran leer la Ley Federal del Trabajo. ¿Tú tuviste alguna materia? Sí, Derecho Laboral. Derecho Laboral, yo no la tuve. Derecho Laboral. Quizás sí, no me acuerdo. O prestaciones y beneficios. Pero digo, eso debería ser para todas las carreras. Para todas las carreras. Todos somos empleados, trabajadores. Exacto. Y yo digo que ahorita se debería enseñar en un nivel secundaria o preparatoria, porque hay mucha gente que deja de estudiar en secundaria o en preparatoria y entras al campo laboral en blanco, o sea, no abusan de ti nomás porque no sabes. A lo mejor no abusan o se aprovechan de la situación. Se aprovechan de la situación, pero es algo que es bien importante que todos conozcamos nuestros derechos laborales, tus beneficios, las relaciones, cómo se manejan las relaciones laborales aquí en México. ¿Para qué? Para saber qué es lo que más te conviene de acuerdo a la situación en la que estás. Claro. Por ejemplo, a mí me beneficiaba estar en un trabajo donde los horarios fueran mixtos, que me permitieran atender la escuela en la mañana y trabajar por las tardes. Y también el tipo de escuela en la que vas a estar. Créanme, todas las escuelas son buenas. La fama de las escuelas o la calidad de las escuelas la determina la calidad de alumnos que entran en esas escuelas, la calidad de los maestros. Las personas es quien hace las organizaciones. Claro. Y también vamos a hablar en la maquila. Y obviamente tú tienes que analizar bien cuáles son tus necesidades en ese momento para ver cuáles son las opciones que tienes tú para estudiar y para trabajar. En su momento
estudiar en UNIDEP y trabajar en Cinépolis, a mí me ayudaba. Y yo me considero que esa etapa de mi vida, el ser foráneo, y no cualquier tipo de foráneo, ¿no? Sino ser alumno foráneo trabajador, o sea, eso a mí me hizo más responsable, me hizo madurar, me hizo empezar a entender la vida. Apenas. Exacto. Y todos tenemos nuestro tiempo, ¿no? Hay gente que tiene coeficientes intelectuales o que empieza a vivir cosas mucho más temprano que otras personas. Y al final de cuentas, eso es crecimiento, eso es desarrollo humano, desarrollo social, como lo quieran ver. Pero te ayuda. Y es bien importante que las nuevas generaciones entiendan, o sea, a qué te quieres dedicar. ¿Dónde quieres estudiar? O sea, ¿bajo qué condiciones quieres hacer exacto, todo eso? Y también eso yo digo que los gobiernos, las escuelas, las que ofertan, los que son los ofertantes de estos servicios o de estos beneficios, entender cuál es la situación actual del país y de la gente, pues, porque, por ejemplo, tú quieres estudiar en una escuela pública. Todos, digo que la mayoría de la gente estudia en una escuela pública y viene un examen de admisión donde no todos quedan. Ahora, una vez que ya estás adentro, tú decides qué tan rápido quieres avanzar, ¿no? Lo platicabas con Nancy o tú lo platicabas en uno de los videos, o sea, ¿agarras carga completa parcial o agarras carga mínima? Si agarras carga completa y trabajas, te fundes. Ay, te quemas. Te fundes, o sea, no rindes. No. O rindes aquí o rindes allá. Y sí, a lo mejor sí vas a terminar más rápido. Pero... y la experiencia, ¿no? Vas a llegar cansado a lo mejor ya al final de la carrera. Entonces, hay muchas escuelas que, por ejemplo, ahorita la mayoría de las escuelas privadas ofrecen planes sabatinos, sí, planes cuatrimestrales. Se ha hecho muy común, ¿no? El sábado. Muy común. Exacto. Entonces, eso es bien importante saber. Y también es importante saber que, o sea, de cierta manera el gobierno sí tiene apoyos y beneficios. Por ejemplo, yo estudié... A partir del segundo año de mi carrera, yo financié mis estudios, o financiamos mis estudios, porque ahí era la que me apoyara mi mamá, ¿no? Mi mamá se hacía cargo de mí, mi papá se hacía cargo de mi hermana, ¿no? Y la ventaja de mi hermana era que estaba en una escuela pública y yo estaba en una de gobierno. Entonces... ¿de gobierno me paga? No, era el Unison, pues. La Unison. Yo estaba en una privada donde teníamos que pagar una mensualidad. Ajá, entonces decidimos yo y mi mamá buscar el apoyo del crédito educativo de Sonora. Uh-huh. Y son créditos muy accesibles, con tasas de intereses muy bajos, que te permiten, obviamente también la escuela que escojas o la mensualidad, pues es el tipo de crédito que te dan. Pero es importante que sepan, o sea, que le busquen. No te limites, o sea, no porque, es que no tengo para pagar la inscripción, o es que no voy a quedar, no quedé por el examen de admisión. Ahorita ya hay muchos apoyos del gobierno. Hay opciones. Para que no te limites, o sea. Correcto. Y la verdad, ahorita el estudiar ahorita, o sea, ya no asegura nada, ¿no? Ay, no, lo hemos hablado últimamente. Antes decías, no, estudia porque si no vas a tener un buen trabajo. Uh-huh. Y ¿quién te dice que quieres ser empleado, no? Ahorita ya hay mucha gente que está emprendiendo, que tiene sus propios negocios. Pero sí, el estudiar te da más conocimiento, te abre más perspectivas. Y si te quieres desarrollar en este caso en la maquiladora, pues es un requisito que vas a palomear en la lista de los requisitos. Es el primero, es la base, y de ahí para arriba. No, yo traíamos un dicho esta semana: la carrera inicia cuando terminas tu carrera. Así es. Agárrate de ahí. Apenas va iniciando tu carrera profesional. Y creo cuando terminas la carrera. Decía, ¿no? Ya la carrera, la licenciatura, el nivel de ingeniería ya no es suficiente, ¿no? Ya tienes que seguirte uno como reclutador, Fer, ya da por sentado que si tú estás aplicando para ingeniero o una posición profesionista, que ya lo eres. Okay. Que ya lo eres, o sea, eso, como dices, ya es una palomita. Ahora hablemos de tu experiencia, hablemos del idioma, hablemos de los software que manejas, hablemos de tus habilidades blandas. Entonces, es lo primero. Es lo primero, ¿no? Entonces, pero es importante. Entonces, no se limiten, ¿no? En este espacio, o sea, busquen los apoyos. Los hay aquí en México. Lo más es cuestión, a lo mejor no les hacen tanta publicidad como a los partidos políticos o ahorita a los precandidatos. Pero hay. Es cuestión de que busques. Entonces, te aventaste 3 años de la carrera trabajando en Cinépolis. Sí, ya cuando estaba en la última etapa, en el último año de carrera, me acuerdo, era el 2012. En el 2012, que ya estaba por terminar mi carrera, porque era un plan cuatrimestral.
yo dije, hey, ya creo que necesito buscar algo enfocado más o menos a lo que a lo que yo me quería desarrollar, ¿no? ¿Qué era? Recursos humanos. Entonces, yo mis prácticas de la carrera, el servicio social, lo hice en recursos humanos de Cinépolis. Okay. Ayudaba a hacer los expedientes de los empleados, ayudaba a hacer tareas muy administrativas, ¿no? Claro. Que a lo mejor ya nunca he ejercido así como tal, pero aprendí a hacerlo en Cinépolis, ¿no? Entonces, yo veo que en aquel entonces, el que era novio de mi hermana, le traspasaron un negocio. Era un gimnasio. Entonces, éramos jóvenes, o sea, teníamos entre 20 y 22 años y administrábamos un negocio, ¿sabes cómo? Entonces, mi hermana era así como que la de la promoción, la publicidad, de atraer clientes. Pues su novio era el gerente administrativo, el que se encargaba de contratar a las personas que iban a atender, y yo era el recepcionista. Ándale. Okay. Pero en la parte de mis labores, pues era llevar el control de la nómina, el control de los horarios de los empleados, y que todo eso lo aprendí a hacer en Cinépolis. Ok. ¿Cuántas horas va a trabajar este instructor? ¿Cuántas horas va a trabajar este maestro? Administrar personal. Y tareas administrativas, servicio al cliente, darle la bienvenida a los clientes, a los que iban a ejercitarse, ofrecerles el plan de negocio, hacer su credencial, darlos de alta en el sistema. O sea, era algo bien divertido y era algo que se podría decir, era de nosotros. O sea, claro. Como una persona de 20 años, una de 22 y otra de 23, podían hacer que un negocio funcionara. Y se puede, totalmente. Y la verdad, sí, fue una experiencia muy padre. Pero algo bien interesante que me pasó en ese 2012, yo siempre seguí jugando fútbol americano. Fuera de Nogales, encontré un equipo en Hermosillo, empecé a hacer amistades y ahora sí que lo practicaba por hobby. Entonces recuerdo que en mayo del 2012 nos invitaron, venía a la Universidad de Anáhuac, Campus México Norte, a hacer tryouts. Era un programa de fútbol americano de una universidad de las más prestigiadas del país, hablando de las escuelas públicas, que iniciaba un programa de fútbol americano. Y nos dijeron, vayan nomás para no quedar mal, para que vean que hay mucha gente asistiendo. Y pues dije, vamos, o sea, no es como, o sea, en ese momento no fue como que, era lo que quería hacer hace 3, 4 años atrás. No me cayó ese 20. Yo hice las pruebas y resulta que me dicen, oye, así, hicimos las pruebas y ese día en la tarde me hablaron. Oye, puedes venir aquí al Hotel Ibis, aquí en el Vado del Río, queremos hacerte una oferta. Ándale. Y yo, ¿qué onda? O sea, todavía traigo en el morral, o todavía tengo esa oportunidad. Y ya entró la inquietud de buscarlo, ¿no? Voy a esa cita, hablo con el entrenador en jefe del equipo, con el reclutador, que era el entrenador de la unidad o de las posiciones que yo jugaba, y me dijeron, te queremos, vente a jugar con nosotros. ¿Estás estudiando? Y yo, sí, estoy estudiando. O sea, ya me faltaban, era en mayo, en diciembre yo terminaba mi carrera. Okay. Me quedaban como 8 o 10 materias. Entonces me dijeron, pues te ofrecemos una beca del 90% para una maestría. Le empiezas en enero, sin problema, me dicen. Y te damos el hospedaje. No vas a pagar renta ya. Pero te tienes que ir a jugar este año. Ok. Y me dijeron, arregla lo que tengas que arreglar y llámanos. Entonces salgo de esa cita y así como que regresa esa emoción, la euforia de decir, oye, esto era lo que yo estaba soñando, ¿no? Ser un estudiante atleta, jugar en el mejor país, en el mejor nivel del fútbol americano del país y poder tener un beneficio académico, un beneficio para mi formación. Entonces, lo primero que hice es, no pensé ni siquiera en mis papás, pensé qué voy a hacer con la escuela. Y obviamente no era una opción truncarla, o sea, ya estaba. No, ya estás al final. Ya estaba al final, ya estaba así en la recta final. Entonces, voy a coordinación académica, les planteo mi situación, revisan mi expediente, mis registros, mis calificaciones, y me dijeron, no, pues, si pudieras hacer las materias que te faltan en línea, ¿no? Ya en aquel entonces ya empezaban la formación en línea, donde entrabas a una plataforma, estaba todo el material, había indicaciones por parte del maestro, había videos, había foros donde tenías que conectarte para poder tener la interacción con el maestro. Y ya no, palomita, ya arreglé lo de la escuela.
el siguiente paso, hablar con mis papás. Ay. Entonces... ¿Porque en qué ciudad era? En Hermosillo. En Hermosillo. ¿Pero ibas a jugar dónde? En el Valle de México. En Ciudad de México. Era en la universidad está en un municipio que se llama Huixquilucan. Está en el Estado de México, pero está muy cerca de la zona metropolitana. Así que te ibas a ir al centro del país. Ajá, entonces, cuando hablo con mis papás, les digo, ya no fue así como que me dan permiso, o sea, ya era una decisión. Les dije, ¿se acuerdan cuando me quería ir a estudiar a la Ciudad de México, a Chihuahua o a Torreón? Pues me salió esta oportunidad. Regresó. Y es un hecho, les digo, y les estoy avisando, no les estoy pidiendo permiso, ¿no? Ok. Y fue una de las conversaciones difíciles. Que tuve con mis papás en mi trayecto de joven, adulto. Pero yo digo que como que ellos ya habían visto la madurez que había tenido desde que salí de la prepa, lo que me había hecho responsable, porque, o sea, el estudiar y trabajar, o sea, no era para tener dinero para mí, ¿sabes cómo? Era trabajar para pagar el agua, para pagar la luz, para poder alimentarnos. Nuestros papás siempre nos apoyaron pagando renta, y a veces cuando veníamos a Nogales o ellos iban a Hermosillo nos daban despensa. Pero, o sea, nuestro trabajo era para los servicios. Claro. Porque también gasolina, o sea, fuimos afortunados, mi hermano y yo, de ser estudiantes foráneos con carro, claro, que no todos lo tienen. Dios, sí. Y de cierta manera es una ventaja, pero también es una responsabilidad, o sea. Y es lo que aprendes, pues, responsabilidad. Y es lo que aprendes, exacto. Y parte de esa responsabilidad, yo sentía esos comentarios de mis amigos foráneos, o sea, de los que conocí en Hermosillo. Me decían, oye, tú eres un foráneo medio extraño, ¿no? O sea, porque, o sea, estudias, trabajas, o sea, te invitamos de fiesta y a veces vas, a veces no, que porque tienes que trabajar o porque el dinero es para eso. Y es algo que yo aprendí, pues. Ya estás más centrado. Pues. No, estaba centrado y la verdad no me arrepiento de nada, porque, o sea, no era como que, ay, sí, era el nerdo o era el que no hace nada. O sea, sí, me divertía, salía, o sea, convivía. Pero yo siempre tenía ese mindset de que yo estaba en Hermosillo para estudiar, para crecer. Carrera. Entonces, esa etapa de mi vida fue la que me hizo madurar. Y lo entienden tus padres y decides irte. Y me apoyan. Y la verdad, es algo que lo que yo siempre voy a estar agradecido con ellos, porque me apoyaron. Claro. Me apoyaron y ahora sí que allá lejos de Nogales, ahí en verdad fui foráneo. Ay. Porque, o sea, venía solamente 2 o 3 veces al año, ¿no? En diciembre, en Semana Santa y una semana en el verano. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá en el...? Estuve alrededor de casi 2 años. 2 años, casi 2 años. Casi 2 años, porque el primer semestre me dediqué a terminar mi licenciatura en línea y a practicar, ¿no? A las prácticas, los juegos, la temporada. Llega enero y empiezo ya el trámite de admisión para la maestría. Y en ese semestre de enero a junio, de enero a julio, volví a trabajar, o sea, porque yo ya sabía que yo ya no iba a regresar a Nogales hasta el verano. Uh-huh. Y había un Costco muy cerca de donde yo vivía y de la universidad, y fui cajero en un Costco. ¡Ándale! Fui cajero en un Costco y también fue una experiencia porque pues nunca había trabajado ¿cómo le dice? Con los bienes o los valores de una empresa, ¿no? O sea, uh-huh, el tener que te hagan un corte, aquí está tu fondo y no te debe faltar ni un peso, y si te sobra también está mal porque te sobra dinero, o sea, ¿qué pasó? También eso me ayudó. Y en ese entonces pues ya mezclaba lo que era la maestría, que era por las tardes, de 6 de la tarde a 9, 10 de la noche. Por las mañanas entrenaba y ya de media mañana a media tarde trabajaba, y todo me quedaba muy cerca. Wow, okay. Entonces, y el primer semestre de la maestría todo bien, ¿no? Llega el segundo semestre y ahí ya tengo conflictos. Con mi segundo año, mi segunda temporada de Liga Mayor de fútbol colegial, en donde ya hay más viajes, tienes que tener disponibilidad para atender juntas. Es como un trabajo. Es como un trabajo porque, o sea, practicas,
vas al gimnasio, tienes juntas con el coordinador ofensivo, con todo el equipo de trabajo para planear la estrategia del juego del fin de semana, ves videos, o sea, fue una experiencia que yo quería vivir. Y la viviste. Y nadie me la contó. No. Y nadie me la acuerdas contó. Ahora sí. Exacto, entonces... A la torre. Fue algo bien padre, pero la situación ahí era que ya no podía trabajar. En el semestre donde era la temporada ya no podía trabajar. Por todas estas situaciones. Y a pesar de que yo los únicos gastos con los que tenía que correr era con la alimentación, y creo que por la beca que tenía pagábamos como 2,000 pesos mensuales de una maestría, ¿no? Y la maestría era yo seguía enfocado, ¿no? Era una maestría en educación, pero con enfoque en desarrollo del capital humano. Muy bien. Yo era en mi etapa como estudiante de maestría, o sea, yo era un estudiante foráneo, estudiante atleta, y mis compañeros de clases eran el director ejecutivo de capacitación de tal empresa, ¿no? Creo que una de ellas era Nestlé o Jumex. O el director o el secretario de Educación y Cultura de Recursos Humanos. O sea, así como ya había gente la calidad de escuela era la calidad o tus compañeros. O sea, tus compañeros no eran cualquiera, pues. Claro. Y yo era el más chico, ¿no? O sea, yo con 21, 22 años codeándome entre esas gentes, o sea, también les aprendía, ¿no? Claro. También les aprendía. Entonces, lo difícil, no triste, o sea, sí fue difícil cuando llega esa etapa, porque empezamos a tener problemas económicos en casa. Mi papá se queda sin trabajo, tardó casi como 2 años en emplearse. Mi mamá era la que me apoyaba financieramente para los alimentos, el transporte, y mi papá me estaba pagando las mensualidades de... Wow. Entonces mi papá habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? Me dice, pues la situación está así, es tu decisión. Me dice, así como fue tu decisión irte, es tu decisión si tú te quieres quedar allá y continuar sin nuestro apoyo, o aquí vas a ser bienvenido siempre. Ok. Entonces... fue una decisión, yo creo que es una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar en mi etapa de foráneo o de estudiante, pero... ¿Qué hiciste? Me regresé y no me regresé por decir, no, es que no puedo trabajar, o sea, vivir en la Ciudad de México, vivir en ciudades grandes, o sea, si yo necesitaba trabajar en algo que se adaptara a mi horario de entrenamientos, a mi horario de escuela, que estuviera cerca de mi casa. Porque las distancias. Y que tuviera yo la facilidad de poder atender los juegos en fines de semana, ya sea en viernes o en sábado. Entonces fue una decisión muy, muy difícil, y yo pensando en mi familia, ¿no? Pensando en la economía, en la situación de mi casa, y también de que yo tenía un hermano, o sea, mi hermano estaba por terminar la prepa y él también tenía que estudiar universidad. Y pues mi hermana estudió fuera, yo estudié fuera, y yo dije... Si yo me regreso, va a ser para apoyarlo ahora a él, porque a lo mejor ahorita mis papás no van a estar en la condición que estuvieron cuando me apoyaron a mí o a mi hermano, o sea, y literal, una de las cosas que yo me regresé, pues fue por mi familia, por apoyar económico. Yo también decía, oye, pues ya puedes trabajar, o sea, ya puedes aportar, en vez de estar siendo un pasivo, ser un activo para las finanzas familiares. Importante. Fer, en tu estancia en el Valle de México, 2 años casi, ¿con qué te quedas al recordar esa etapa? ¿Qué fue y qué es esa lección con la que te quedaste después de esos 2 años que recuerdas? Cuando yo estuve en México, esa pregunta me hace recordar el de Hermosillo. El último año de Hermosillo, a mí me empezaba a gustar Hermosillo, porque había más cosas que hacer, o sea, era una ciudad más grande. Pero la limitante era que no había tantos trabajos. Claro. Que los puestos eran muy limitados. Muy peleados. Y cuando llegué a la Ciudad de México, pues sí, estás en la capital del país, hay muchas cosas, hay edificios, la gente anda en traje, anda en corbata. Pero también, o sea, como ahí están muchas oportunidades, hay mucha gente demandando esas oportunidades. Entonces, ahí fue cuando yo dije... Antes de tener que regresarme, yo siempre dije, no, yo aquí no me quiero quedar, o sea, yo aquí vengo a jugar, a mantener mi beca, sacar los estudios, y voy a regresar a Hermosillo o a Nogales, decía. Okay. Pero ya con esa situación,
sabía que iba a regresar a Nogales. Y me quedo con que, pues, con la metrópolis, o sea, claro, hay muchas oportunidades, hay muchos eventos sociales y culturales, muchas cosas que hacer, pero el estilo de vida, o sea, vaya, toda la gente está corriendo, o sea, pierdes el poder trasladarte a una distancia corta, te lleva hasta 45 minutos, una hora. Eso es corto. Entonces, eso fue lo que dije, no, yo no quiero un estilo de vida así. Y la verdad es muy padre ir a vacacionar y estar ahí. Claro, de visita. 1 o 2 semanas todavía, pero vivir allá es muy pesado. Saludos, ¿no? Para toda la gente del centro del país, que está hermosa la ciudad, pero... al final de cuentas son culturas, son estilos de vida diferentes. Entonces, lo que yo aprendí, como lo decía en el primer video, o sea, me ayudó a apreciar Nogales. Me ayudó a apreciar que a pesar de que a lo mejor nomás tenemos un cine, tenemos la comodidad de que nos podemos atravesar la ciudad en menos de media hora. Uy, sí, así de volada, ¿no? Entonces, y también entendí que pues también falta que apoyar aquí en Nogales, ¿no? O sea, que el comercio crezca, que podamos tener más opciones. Y que a lo mejor estas nuevas generaciones que están creciendo, se están desarrollando aquí en Nogales, ya están viendo eso, ¿no? De traer más atracciones, de traer más negocios, que haga que crezca la plusvalía de Nogales. Correcto, que es una buena ciudad, frontera, no está grande. Oye, Fer, ¿te regresas a Nogales ya con trabajo? No, Dani. Ay. Empiezas a buscar. Empecé a buscar. Ya llegué a finales. Ya habías terminado la carrera. Ahí ya había terminado la carrera. Licenciado en psicología industrial. Ajá, todavía no tenía el título, pero ya tenía mi carta pasante. Ya con eso. O sea. Ya tenía mi carta pasante y yo llegué a finales de año, y llegar a finales de año a una ciudad fronteriza, pues no es como que vas a encontrar trabajo. No es como que vas a encontrar trabajo. Entonces, la idea era buscar trabajo durante los últimos meses del año o más tardar en enero, y si no encontraba, me iba a ir a vivir el sueño americano, ¿no? Porque también estaba la opción. Tenemos una tía que vive en el este de Texas y me decía, acá hay trabajo de lo que quieras y aquí vas a ganar bien, y pues, o sea, yo sabía que iba a estar bien y que a lo mejor también iba a poder aportar, ¿no? Pero, y una limitante que tenía en aquel entonces era que no tenía la cartilla del servicio militar, que no es un requisito que ya te pidan en muchas partes, pero mi mamá me decía, es que la tienes que tener. Y fue como que yo le dije a mi mamá, mira, voy a hacer el trámite, y si me toca hacer el servicio militar, le digo, me quedo aquí en Nogales. Pero si me sale la bola negra, le digo, y no encuentro trabajo de aquí a enero, me voy. Te tocó blanca. Y no, me tocó negra. Okay. No me tocó marchar, o como le decían. Sí. Entonces, a pesar de ser remiso como por 3 o 4 años, o sea, entré al sorteo y me salvé. Ok. Me salvé y te vas. No, o sea, en aquel entonces, o sea, encontré un trabajo temporal. Tenía una amiga que trabajaba en el departamento de mercadotecnia de Megacable. Y ella hacía muchos estudios de mercado en la localidad. Era cuando Megacable empezaba a establecerse aquí en Nogales. Y me tocó trabajar, ahora sí que como, ¿cómo se le dice? Como mercadólogo, como capturista de datos. O sea, haciendo llamadas por teléfono, haciendo una evaluación al cliente, ¿no? Uh-huh. Y ya después capturar la información. Y me hago que pagan 25 pesos por llamada. Ah, ok. Era por comisión. O sea, era por comisión. Y, o sea, y yo me ponía un estándar, ¿no? Yo decía, no, pues si hago 20 entrevistas al día, ya saco 500 pesos. Ya puedo, ya marca, ¿no? Y ¿qué tanto tiempo las quiero hacer? O sea, yo ya empezaba a jugar con lo que era ya trabajar, ¿no? Y luego después me tocó hacer un estudio de mercado ya de campo. Ya ir a casas, tocar la puerta, hacer entrevistas, ya se te la pagaban más, ¿no? Okay. Te la pagaban a 50 y te daban viáticos para la comida. Entonces, okay. Pero todavía no estabas en la maquila. Pero no estaba en la maquila, ya empezaba a aplicar, ¿no? Entonces, okay. Llega enero del 2014 y enero del 2014 marca la pauta de lo que era mi vida laboral. El antes de la maquila y el después de la maquila. Porque, ¿no? Ahí es donde te empleas. Porque ahí en enero del 2014, nunca se me olvida, el 8 de enero del 2014 conseguí mi primer trabajo en maquiladora, en una posición que no era de practicante, pero tampoco tenías un puesto.
El puesto en Estados Unidos se les conoce como internship. Los intern o internship, y aquí le decían el capacitado en práctica. Okay. Entonces, de acuerdo a tu perfil y las necesidades de la empresa, te asignaban un proyecto. Y era un proyecto temporal, podría ser de 3, de 6 meses o de 1 año. Entonces yo me empleé en una industria médica, una planta que tiene muchos años aquí en Nogales, casi ubicada al sur de la ciudad, como capacitado en práctica del Departamento de Seguridad e Higiene. Y ahí inicia la historia. Ahí inicia la historia. Okay. Pero estuve bien. Esos primeros 6 meses, mis primeros 6 meses de la maquila, fueron de mucho aprendizaje. Claro. Oye, Fer, a ver, vamos a hablar en un tercer episodio, ya está pactado con Fernando, lo van a ver en la segunda temporada, donde vamos a traer más invitados, profesionales destacados como tal, y lo vamos a dedicar mucho, pues ya a profesionales en departamentos muy específicos, ¿no? Así es. Que es tu caso, seguridad y higiene. Así es. Fer, no lo vamos a hablar en este episodio. Okay. Lo vamos a dejar para ese episodio muy importante donde vamos a hablar de seguridad y higiene como tal y tu muy experiencia. Bien. Pero para cerrar el episodio, ¿ya eras casado, Fer? ¿Ya eras padre de familia en ese tiempo? No, cuando entré a trabajar a la maquila, no. Todavía no. Ahora sí que mi esposa era mi novia. Ah, ok, están en proceso. Okay. Estamos en proceso. Entonces, creo que va a ser parte, ¿no? del siguiente episodio. Fer, hay muchos jóvenes, y tuvimos un episodio con una invitada también, ¿qué le recomendarías a estos jóvenes que traen la inquietud de dar el paso de ser foráneos? Okay. O actualmente están estudiando foráneamente. ¿Cuál es el consejo que les darías tú a todos esos muchachos? Yo el consejo que les daría es que aprovechen la oportunidad. No todos los novalenses a lo mejor tenemos la oportunidad de estudiar fuera. Aprovechenla y valoren. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo donde yo ahora de adulto digo, oye, mis papás pagaron renta por 5 años. Ese dinero fácil les hubiera alcanzado para invertir en una nueva casa, claro, en un negocio, en otro carro, pero ellos decidieron invertirlo pues en sus hijos, en su descendencia, y uno tiene que ser agradecido porque la verdad es un esfuerzo muy grande. Y me ha tocado, o yo tenía conocidos o amigos que terminaban regresándose o estaban allá y se la llevaban de fiesta. O sea, ser foráneo requiere de mucha madurez y de mucha responsabilidad. Okay. Porque, o sea, muchas veces uno pues dice, es que estoy chavo, o es que es la etapa donde tienes que conocer, hacer y deshacer. Pero créanme que es mucho dinero invertido, y que si tú tienes la oportunidad, aprovéchalo y aprovecha ese tiempo para poder crecer en madurez, para poder crecer en lo que es ser adulto. Claro. Lo que es ser adulto, porque yo ahí aprendí a que hay que pagar agua, hay que pagar gas, hay que pagar teléfono, hay que administrar el capital para la comida, si alcanza para diversión, para ir a una fiestecilla, un convivio. Todo bien. O ya, si te alcanza para pagar el cover de un antro. Está bien, pero no es algo que vayas a poder estar haciendo todos los fines o todos los meses. Entonces, aprovechen. Igual papás también. Yo digo que esto es algo que se tiene que trabajar mucho entre padres e hijos, o sea, comunicación. La comunicación, ahora sí que la transparencia que haya en la relación de padre e hijo, porque, o sea, puedes que estés allá y de los 5, 4 días que te toca ir a la escuela, ¿cuántos días vas, no? Uh-huh. Y también la parte de la confianza. Eso es clave, la confianza. Tenerse confianza, tanto uno como hijo, como estudiante, decir, papá, estoy en esta situación, me quedé sin dinero para comer, me fui de fiesta y se me acabó. O decir, ¿sabes qué? O sea, uno como papá también, o sea, poner límites. O sea, claro, tú sabes cómo te vas a administrar y administrate bien, pero sí tener mucha responsabilidad, confianza, la comunicación y aprovechar porque no todos tenemos esas oportunidades de poder estudiar o practicar, estudiar o aprender fuera. Y que, como les digo, todas las escuelas de todas las ciudades son buenas.
la calidad la hacen las personas que están dentro de las escuelas. Excelente, Fer. La experiencia foráneo totalmente recomendada. Sí, adelante. Lléguenle. Disfrútenlo. Sin miedo al éxito. Y como les decía, también hay recursos, hay becas, hay instituciones del Instituto del Crédito Educativo, te pueden ayudar ya sea para pagar la renta, para a atender tus gastos, porque hay carreras que demandan muchos gastos. No, sí, libros, arquitectura, y enfermería, medicinas, estás comprando material constantemente, ¿no? Entonces, aprovechen todo eso que ponen que pone el gobierno a la disposición de nosotros como mexicanos. Excelente, Fer. Gran programa, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí vamos a vernos en 2024, Fer. Muy bien, en 2024 esperen la sesión de seguridad y higiene. De seguridad y higiene, que también es un tema muy divertido, muy excelente. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Seguimos creciendo, seguimos dando pasos de gigante para seguir hablando de la industria maquiladora, de la vida aquí en Nogales, en nuestra región. Síganos, compartan, reaccionen y nos estamos viendo a la próxima. Bye bye. Saludos. Adiós.